Bien, y vamos a hablar a continuación, les decía recién, del Liceo Providencia, ubicado en Casabó, un liceo gratuito de gestión privada que acaba de cerrar su primer año con buenos resultados, que ya está comenzando en pocos días las clases del segundo año y que tuvo el año pasado 0 repetición y una asistencia del 95%. Vamos a estar hablando de eso con Fabián Roisen, director del liceo, pero antes vamos a compartir material sobre lo que sucede ahí adentro. Vamos a verlo. Providencia alguna vez fue un sueño de algunos pocos que fue invitando a otros a soñar también. Hay un montón de actividades de las que los chiquilines participan y en las que ellos concurren, que pretende acompañarlos en su crecimiento como personas integrales. Providencia es un centro educativo de educación no formal o complementaria a la educación formal. Buscamos brindar a los niños y adolescentes herramientas para aumentar sus oportunidades futuras a nivel educativo y laboral. Avanzar en ese sistema educativo y poder después hacer lo que quieran, cumplir sus sueños. Providencia se encuentra en la zona del Cerro Oeste. Por lo general las familias que vienen a Provi vienen del Casabó. Tenemos algunas del Cerro Norte, otras de la playa, pero por lo general son del Casabó. De alguna manera representan o reflejan lo que es el barrio en sí. Estas imágenes del Liceo Providencia te damos la bienvenida, Fabián. ¿Cómo estás? Director del liceo, como decía recién. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá, sobre todo para poder charlar contigo y con la audiencia de Observador TV de, bueno, lo que ha sido esta experiencia de todo el Centro Educativo Providencia, pero que hoy nos convoca lo del liceo, por lo que nos decías. Exacto, sí, sí. Ahora vamos a estar hablando porque se ocupan de, digamos, desde que son chiquititos hasta adolescentes o jóvenes ya. Exactamente. Cubren con distintas actividades todas las edades, pero el liceo concretamente se ocupa de ciclo básico. Exactamente. El año pasado hizo la primera experiencia con 2 grupos de 30 en primer año y ya esos pasaron a segundo, continúan y entraron en primero otros 2. O sea que ya son 120 alumnos. Exactamente. Ahora 2015 estamos pasando a tener 4 grupos de 30 alumnos. Y la verdad que bueno, fue un desafío gigante poder montar esta propuesta. Providencia surge hace más de 20 años en el Cerro de Montevideo, en concreto ya casi en el borde de la zona con Casabó, en un container donado por la Iglesia Católica. En ese momento Monseñor Gotardi era el arzobispo de Montevideo, y surge como una iniciativa de las familias del barrio y laicos pertenecientes al movimiento de Schoenstatt, movimiento católico alemán, fundado por trabaja hace años, bueno, fundado por un sacerdote alemán palotino que tiene una experiencia de vida bastante emocionante, vivió en un campo de concentración, y bueno, y él tiene sobre todo una propuesta pedagógica al respecto. ¿Está trabajando ahora o ya falleció? No, falleció. Ah, perdón. Sí, sí. El movimiento de Schoenstatt se funda en 1914, él falleció en 1968. Ah, ok. El fundador del movimiento. Y él sobre todo tiene una propuesta pedagógica que habla mucho del encuentro educativo. Él habla que educar es el impacto de una vida sobre otra. Y para nosotros eso ha sido constitutivo desde el principio. Es decir, el encuentro educativo es algo central y medular de nuestra propuesta. Queremos encontrarnos con los chiquilines, queremos encontrarnos con las familias. No les da lo mismo cuando no vienen, no les da lo mismo cuando nos quedamos esperando. Y la actitud en la que pretendemos hacerlo no es a veces quedarnos dentro de las fronteras del centro educativo, sino salir a buscar, salir al encuentro de eso. Eso nos ha marcado mucho y ha sido también parte de
de la propuesta del Papa Francisco desde que arrancó su pontificado y esta cuestión que él habla mucho de la cultura del encuentro. Por eso también nuestro liceo decidió llamarse así, Liceo Providencia Papa Francisco. Ahí está, lleva el nombre del Papa, es verdad, sí. Un liceo que, como decíamos recién, arrancó en febrero de 2014, pero que en realidad llevaban ya 4 años de trabajo para llegar a esa apertura del liceo, ¿no? Me imagino como cuando hablan de Observador TV, bueno, cuando arrancó y todo lo que hubo todo en la lo que hay previa atrás. para llegar a ese momento en el que comenzó la programación. Providencia ya tenía estos 20 años de trabajo en la zona con programas educativos, lo que se llaman no formales, es decir, de acompañamiento a contraturno de chiquilines de la zona que iban a instituciones educativas formales, escuelas y liceos. Acompañarlos cuando hacían los deberes. Entonces, sí, tuve una propuesta con foco en los aprendizajes y también desde las familias, trabajando con esto de que somos coeducadores en conjunto con ellos y que queremos subirnos juntos a este camino que es transitar el proceso educativo de los gurises. Eso es capaz anterior entonces al liceo, digo, ese convencimiento de la familia de que ellos tienen que estar tanto como el chiquilín. Y esto es algo que escapa a la realidad de Casabó, en realidad. Sí. Hace unos días charlábamos con otro director, nos contaba anécdotas sobre lo difícil que es para él a veces generar estos encuentros con familias, por momentos, con algunos alumnos, fuera del horario escolar. Esto es algo que llama a toda la sociedad. En todos los barrios y en todos los liceos. En todos los contextos. Es algo que nos habla como sociedad y que nos está empujando a decir, tenemos que estar presentes, tenemos que encargarnos. Y la experiencia que tuvimos nosotros es que las familias se involucraron muchísimo. Hemos encontrado desde siempre una riqueza humana gigantesca, una apertura siempre a colaborar, siempre a sumar puntos de vista y también nosotros a poder tomar esos puntos de vista y poder ir caminando con ellos. Claro, me imagino. Decíamos que cierran ese primer año con buenas cifras, prácticamente sin repetición ni deserción de ningún tipo. Las cifras que uno ve en educación pública, bueno, muestran cosas bien diferentes. ¿Y dónde está la clave de eso? En ese apuntalamiento, en ese diálogo con la familia. ¿Por qué los chiquilines no quieren faltar o no faltan? No sé si quieren o no, pero no faltan. ¿O no dejan los estudios cuando se trata de una experiencia como Providencia? Bueno, en Providencia hay de todo. Cuando hablamos de este 95% de asistencia en promedio de alumnos durante 2014, estamos hablando de chiquilines que no faltaron nunca, chiquilines que faltaron algunas veces, 3, 4 veces, chiquilines que tienen faltas justificadas y chiquilines que estuvieron con muchas más faltas también. Pero en promedio fueron excelentes, fue un excelente año. Nosotros quisimos... O sea, también hay problemas, querés decir, que no es todo... No es todo color de rosa. Claro. Esto es importante también. Sí, el contexto es el mismo contexto crítico muchas veces que después se ve en otros liceos que la cosa no camina. Por eso digo, la diferencia está en la gestión, en cómo lo hacen o cómo... Nosotros hemos querido desde el primer momento tener un centro educativo y desde siempre, desde Providencia de la Génesis, donde los chiquines quieran estar, en el que los estamos invitando a ser parte de esta propuesta. Y eso para nosotros es lo central, es lo medular. ¿Cómo lo logran eso? Bueno, el ingreso a Providencia de los chiquilines del liceo no comenzó el 17 de febrero de 2014 cuando empezaron las clases. Que es un dato, ¿no? 17 de febrero empezaron las clases. Sí, 17 de febrero de 2014 cuando empezaron las clases. Sino que nosotros primero fuimos a hacer una convocatoria a las escuelas de la zona. Después de eso tuvimos un día de preinscripción en el que vinieron las familias a anotar a los adolescentes. Después de eso, había 3 requisitos para inscribirse en el sorteo para ingresar a Providencia. Vivir en el cerro, en un sentido amplio, hay muchos barrios adentro del cerro. A veces uno dice el cerro y adentro hay muchos barrios. En segundo lugar, nosotros decidimos acotar el universo del municipio A. Tiene 21 escuelas. Nosotros decidimos trabajar por un tema de cercanía con las 9 escuelas más cercanas. Así que tenía que pertenecer a alguna de esas escuelas. Y en tercer lugar, que en ese momento se encontrara en sexto de escuela. Es decir, que fuera su primer encuentro con la educación media básica. No importaba que hubiera repetido, digamos. No importaba. Pero ¿a qué te referís que esté en sexto? Y sí, para entrar primero tenía que estar en sexto. No, puede haber repetido primero el liceo y querer ingresar en ese momento. Ahí va. Es decir, tomamos chiquilines de sexto que se tomaban de las 9 escuelas más cercanas y que vivieran en el CER y participaban en un proceso de aleatorización, un sorteo, que es el tercer momento, un sorteo público, es decir, que participaron escribanos. Este año tuvimos también, fue 2014, pero para la generación 2015, la presencia de algunas directoras de las escuelas de la zona que participaron, de maestras. ¿Cuántos se inscribieron y frente a los 60 que después entran? Sí, 224 alumnos para la generación 2015 fueron los que
los que se preinscribieron. O sea que hay una demanda. Sí, es que importante supera recordar que Providencia tiene 60 cupos por generación, de los cuales 20 los dejamos fuera del sorteo para poder acompañar la trayectoria de los chiquilines que en este momento están en el Club de Niños y que van a pasar a este nuevo programa educativo que le permite dar continuidad al acompañamiento de las familias. Después los otros 40 son los que se someten, bueno, a este sorteo. De los 224, O sea que si venían del Club de Niños ya tienen entrada asegurada, digamos. Sí, en la medida de que las familias quieran pertenecer a este proyecto educativo, que tiene características distintas, por tratarse de educación formal. Es un proyecto educativo que es doble horario, que... ¿De 8 a 5 o de 8 a 6, dependiendo de los talleres dependiendo de los extracurriculares? talleres opcionales a los cuales las familias y los alumnos decían en conjunto que se quieren anotar este año. ¿Talleres de qué tipo dictan? Mira, este año tuvimos 15 talleres que se llevaron adelante con 39 voluntarios. Nosotros generamos una propuesta también en base al voluntariado que se quiere acercar a Providencia, que fue constitutivo también nuestro. Y en función de eso vamos construyendo también en algunas áreas prioritarias que hemos decidido trabajar, pero para darte una noción, tuvimos taller de periodismo, tuvimos un taller de impresión digital, tuvimos teatro, tuvimos rugby, tuvimos animación, tuvimos juegos de ingenio, es decir, tuvimos montones de talleres enfocados a que desde otras áreas, con un contenido o una estrategia pedagógica quizás más lúdica, en la cual el adolescente opta de alguna manera y construye su propuesta pedagógica, se refuerzan también aprendizajes que son de los contenidos y competencias básicas que se pretenden lograr en ese año lectivo. Cabe ahí también que les atraiga. Que les atraiga la propuesta. Bueno, te cuento que el año pasado, en julio, tuvimos un momento de evaluación institucional grande en el que tuvimos, los profesores evaluaron el clima educativo, la infraestructura, a los alumnos, naturalmente. Los alumnos evaluaron lo mismo. Y la dirección también tuvimos un encuentro. Y una de las motivaciones grandes que contaban los adolescentes de Providencia era la cantidad de los talleres opcionales que se habían podido inscribir. Tuvimos adolescentes que decían, bueno, gracias también a este programa puedo hacer guitarra, puedo jugar al rugby, aprendí lo que es los distintos procedimientos de impresión digital y pude imprimir y conocer una impresora digital. Eso es motivación. Y eso también es invitar a sumarse a una propuesta educativa que parta también de los intereses de los chiquilines. Claro, claro. ¿Qué exigencias tienen con las familias, no? ¿Tienen que ir a arreglar a veces un banco, tienen que limpiar el liceo, tienen que hacer alguna cosa, una contrapartida o no? ¿Es el compromiso de apoyar a esos chicos desde otro lugar? Mira, a nosotros nos gusta construir un compromiso educativo juntos, que de hecho en el proceso de ingreso, una vez que ya fue sorteado el adolescente y se hace una visita a la casa para corroborar efectivamente la voluntad de entrar. A veces la vida es mucho más dinámica y entre medio del sorteo... Seguís queriendo. Efectivamente querés. Claro. Después ahí detallamos más cosas de la propuesta, por el caso que a veces quedan dudas con respecto a cómo se iba a encarar la propuesta del año. Y también ahí le contamos algunas cosas que para nosotros son fundamentales. Primero, de que la disposición de Providencia desde siempre va a ser trabajar junto a la familia, involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los chiquilines. Y para eso se aterriza en cosas concretas. Tenemos un encuentro mensual con familias. Una vez por mes los padres tienen reunión entonces. Tenemos reunión. El primero ya es en diciembre, antes de que ingresen, en el que empezamos a ver, bueno, qué les gustaría a las familias que estuvieran qué esperan, qué expectativas tienen de Providencia, qué les gustaría que fuera parte de esta alianza educativa. Después tenemos los distintos encuentros que empiezan en marzo hasta noviembre inclusive. ¿Y qué pasa si una familia no va? Y depende, la vida es mucho más dinámica, hay veces que uno no puede ir a trabajar porque está enfermo, hay veces que la situación que tiene una familia concreta está demostrando que labura el sábado. Y es la única referente familiar grande que está y que acompaña al chiquilín. Entonces, bueno, hay que ver por qué está faltando. Pero sí, tenemos un equipo de psicosocial que trabajan entre 20 y 25 horas semanales y que conocemos y nos queremos involucrar mucho en la realidad de la familia. En cada historia. Sí. ¿Y qué pasa cuando los chiquilines, tienen muchas veces situaciones difíciles, no pueden ir a clase porque tienen que cuidar a un hermano, porque los padres trabajan y hermanos chiquitos, o ellos mismos trabajar? ¿Cómo contemplan esas realidades que atentan, si se quiere, contra el ir a estudiar y estar tranquilo y sereno en una clase prestando atención a un profesor? Claro.
para nosotros esas distintas situaciones son habilitantes a veces de que se den los aprendizajes. Y por lo tanto, si bien no forma parte del núcleo duro de las estrategias de aprendizaje de los adolescentes que forman parte del programa, nos interesa poder o ser parte para poder ayudar de esa posible solución, o poder también acercar alguna otra solución vinculando a alguna otra red del barrio que pueda trabajar en la situación concreta que esté viviendo esa persona. Me acuerdo, el año pasado teníamos un par de familias que la hermana más chica, a veces cuando llovía, se le suspendían las clases, o hubo un caso que la maestra estuvo embarazada y estuvo faltando, y esa gurisa tenía que cuidar a su hermana más chica, y entonces decía, no la puedo venir alumna al de liceo. Providencia tenía que cuidarla a la Exactamente. Y durante varios días decidimos decirle, venite y vení con tu hermana también, que en Providencia, como centro educativo, hay espacios preparados para niños también. Y que eso no sea un obstáculo para vos encontrarte con la propuesta educativa. Esta cuestión de la flexibilidad. Y la cuidaban ustedes, de algún modo. Sí, había algún referente de Providencia de que estaba de alguna manera siguiendo qué es lo que estaba pasando, pero también no era un bebé. Estamos hablando de una niña que tenía 6, 7 años y que se la estaba invitando a hacer cosas, capaz. Claro, a dibujar, a pintar, claro. a encontrarse con otras aplicaciones educativas en la computadora que usan en el club de niños. Así que también integrándola. Hay una cosa que llama mucho la atención cuando uno va, no he ido concretamente a Providencia, pero sí a Jubilar, y es el conocimiento personal que hay de cada uno, saludándolos con el nombre, todos los integrantes del staff, digamos, del liceo, a cada uno de esos jóvenes y adolescentes. Sí, contarte dos cosas ahí. Primero, que en Providencia cualquier persona que entra a trabajar, ya sea el rol que tenga, desde el equipo de servicio al equipo de acompañamiento y seguimiento de los chiquilines, a los adscriptos, el equipo de social, administración, todos son educadores y están pautando lo que es la atmósfera educativa en Providencia, el clima que hay. El conocimiento del nombre es constitutivo. Claro. Y esto es el punto de partida para nosotros. Ser alguien ahí adentro, ¿no? Tener tu nombre. Una estrategia concreta que hicimos el año pasado fue, durante las primeras 3 semanas de clase, todos los días nos poníamos una etiqueta con el nombre de cada uno de nosotros. Y la meta que teníamos el equipo de Providencia era que al terminar las 3 semanas había que conocernos a todos por el nombre. Y esto desde el momento te está hablando de cómo queremos que sea el acercamiento con los chiquilines. Que a veces es mucho más difícil poder hacerlo en otro tipo de propuestas. Pero bueno, nosotros decidimos soñarla desde este lugar y ya te digo, muy pautado también con lo que es la pedagogía concreta del movimiento de Schoenstatt. Que tiene líneas concretas que también están presentes acá. Sí, sobre todo esta cultura del encuentro, la aspiración a ideales altos, la cercanía, la confianza, como líneas básicas que de alguna manera permiten poder acercarse y poder que este impacto de una vida sobre otra sea de una manera responsable, positiva y en orden a la mejor libertad. Claro, de la persona. ¿Cómo se financia Providencia? Porque ese es otro punto clave, ¿no? Sí. Que determina el medio donde pueden trabajar, pero también la cantidad de alumnos. Sí, exactamente. Para hablar del financiamiento de Providencia, otra vez tenemos que volver a tener esta mirada como centro educativo. Como te comentaba hoy, al principio, Providencia tiene un programa de un club de niños, un centro juvenil y el Repasemos liceo. un poquito las edades que van abarcando en cada uno de ellos. El club de niños comienza con el ingreso escolar, es un acompañamiento a niños y niñas que van a escuelas de la zona, es decir, la edad escolar de ingreso, 5 años. Ahí es lo que decías hoy a contrahorario, cuando sí. no van a la escuela van ahí al club de niños. Exactamente. En la tarde asisten a Providencia a formar parte de este programa educativo que este año además está teniendo una reformulación gigante ya desde el año pasado y estamos viendo verdaderos cambios fuertes en lo que son los aprendizajes de los chiquilines. Se los apoya a nivel educacional también, no es solo juego, sino que hay estrategias pedagógicas concretas. Exactamente, sobre todo en este momento estamos intentando avanzar y fortalecer el aprendizaje en base a proyectos que bueno, integran todas las miradas, ya sea de los talleristas que forman parte, como de los maestros que también son parte de la propuesta y de los técnicos del Club de Niños. Así que eso va desde los primeros 5 años de la escuela hasta el egreso escolar. Depende del egreso
escolar se podrá dar a los 12, a los 13, a los 14, en el momento del egreso escolar. Ahí está. El egreso escolar pauta el ingreso a la propuesta del liceo, ¿sí? Y hasta hace algunos años también pautaba el ingreso al centro juvenil. Ahí está. Es decir, Providencia en este año va a atender a más de 270 chiquilines y adolescentes. Tomando en cuenta estos tres todos programas. los Exactamente. las Y propuestas. volviendo a la financiación, que es la pregunta que me hacías, en el Club de Niños y Centro Juvenil se financia a través de un convenio que tenemos con INAU, es decir, que el Estado juega un rol fundamental en lo que es la financiación de Providencia. También nos financiamos para la construcción de Providencia, del liceo de Providencia. Claro. Tuvimos edificio. donaciones de ANCAP, de Antel y un fondo concursal en que nos presentamos del Ministerio de Obras Públicas. Después tenemos donaciones de empresas, ya sea a través de beneficios fiscales o donaciones concretas. Ahí va, hay una normativa que habilita, y se me cayó el aparato, pero en fin, que habilita justamente a una exoneración de impuestos a través del sistema de donaciones, ¿no? Sí, permite la deducción. La deducción, ahí está. Permite la deducción de determinada cantidad de impuesto a la retribución de las actividades económicas, el IRAE, y que eso pueda ser adjudicado a una propuesta educativa que se encuentran pautadas en la norma o que tenga determinados requisitos. Providencia ingresó en eso por este tipo de emprendimiento y por lo tanto se beneficia de este tipo de donaciones a través de empresas. Y también tenemos empresas que no lo hacen de esa manera, sino que de forma directa. De forma directa. También tenemos personas concretas, particulares que donan, padrinos, socios, que se acercan esporádicamente o en forma rutinaria a generar un ingreso. Hay organizaciones internacionales, como por ejemplo Reaching You, que financia proyectos de Providencia, que ha financiado y que financia proyectos de Providencia. Estamos cerrando ahora un proyecto también con el BID. Organizamos eventos. Es decir, es un una red. Es un puzzle gigante que está un poco al servicio de poder generar esta propuesta con los chiquilinos. Que me imagino debe llevar bastante trabajo también, no sé si hay un equipo específico destinado a eso, porque... Sí, para nosotros fue fundamental, de 2011 en adelante poder tener 2 personas que trabajan dentro de Providencia en la Oficina de Desarrollo Institucional para poder generar este puente entre la sociedad civil y el Estado fuera y Providencia en lo que tiene que ver con la comunicación, el involucrar el voluntariado, el financiamiento. Ya que hablas del Estado, no sé si viste la nota de tapa del semanario Voces Hoy, es la futura ministra de Educación, María Julia Muñoz, diciendo: quiero que los liceos públicos sean como el jubilar. Y acá pongo a la par Providencia, el jubilar, estas experiencias que están muy bien vistas también desde el gobierno, ¿no? Sí, nosotros igual... No nos gusta posicionarnos en este rol de lo privado, lo público. Nuestra experiencia concreta es que, ya te digo, en el municipio hay 21 escuelas, hay 3 liceos que trabajan en educación media básica, bueno, y nosotros en el cuarto, hay montones de clubes de niños, centros juveniles, y todos están en el mismo barco que camina hacia lograr una mejor ventana al mundo para estos chiquilines, construir ciudadanía en ese sentido. Para nosotros a veces estas comparaciones no suman. Nosotros preferimos vernos como un centro educativo de la zona que, de acuerdo a una propuesta concreta que ya tenía, se adaptó, generó un programa educativo formal y para los cuales los liceos públicos de la zona nos dieron un empujón gigante. Claro. En los años previos de la construcción de lo que fue el proyecto del Liceo Providencia, visitamos más de 10 instituciones educativas, entre ellas los liceos del Cerro, con los que ya trabajábamos en el centro juvenil. ¿Y fueron bien recibidos? Sí, muy bien recibidos. Ya sea en ese proceso previo, en el que consultábamos con directores, docentes, adscriptos. Claro, porque ellos les iban a dar muchísima información valiosa para después manejarse ustedes también. En el mismo barrio, con... Exacto, nosotros trabajamos con las mismas familias y con los mismos chiquilines, pero en un proyecto distinto, en un proyecto de educación no formal, en un centro juvenil. Es decir, el aporte para nosotros fue gigante. En diciembre tuvimos de nuevo mesas de exámenes, porque bueno, tenés mesas de exámenes y hay que ingresar. Tuvimos 15 alumnos que tuvieron exámenes. Y ahora en febrero tuvimos también 4 alumnos que tuvieron exámenes. Entonces, las mesas de exámenes se integraron con docentes y con docentes del barrio. El apoyo que hemos tenido siempre ha sido muy grande, del cual estamos muy agradecidos. Y la verdad que Providencia se sueña así, como una propuesta que quiere ser inclusiva, que es una propuesta que está en construcción también
y que se ha nutrido de todos lados porque entiende de que estamos caminando juntos en un mismo barco, que es lograr una mejor construcción de ciudadanía de nuestros chiquilines. Se proponen completar el ciclo básico y luego van a hacer algún tipo de acompañamiento también, como se ha visto en otros liceos, hacia liceos privados que hacen un puente y les buscan lugares, también becas, incluso después en universidades privadas también, muchas veces, o también en públicas, pero en fin, se sigue acompañando a ese joven una vez que sale de lo que el liceo ofrece. ¿Cómo lo proyectan ustedes? Bueno, en este momento ese es el proyecto en construcción más fuerte que tenemos. Están remando primero y segundo, yo ya les pregunto para cuando No, está termine. perfecto, uno tiene que saber cuál es el rumbo al cual camina. De hecho, Providencia nunca pensó en no seguir acompañando la trayectoria educativa de los adolescentes que están en los distintos programas. De hecho, no lo hace a través de no programas tan fijos, pero sí con otro tipo de intervenciones. Tenemos frecuentemente chiquilines que se acercan a presentar su hijo, a armar un currículum de trabajo juntos, a contar una alegría. Con el liceo después. Sí, y eso es como lo fundamental. Pero bueno, en este momento y este año es crucial para poder generar y tener una propuesta concreta de acompañamiento para lo que es el segundo ciclo de estudios de secundaria. Claro, claro. ¿Tuvieron encuentros también con la gente de jubilar buscando tomar cosas de esa experiencia que ya estaban dando mucho tiempo antes que ustedes? Sí. ¿Hay un vínculo, si se quiere, un diálogo entre estos liceos? Sí, tenemos un excelente vínculo, tanto como Jubilar como con Impulso, como con otras propuestas educativas, pero ya que me preguntabas por Jubilar, el empuje que nos dio el Liceo Jubilar cuando estábamos en este momento de discernimiento sobre cómo continuar acompañando a los chiquilines que ya teníamos dentro de la propuesta educativa, fue clave. Fue clave para entender de que era posible hacerlo y también para ayudarnos en algunos puntos claves de lo que había sido la transición. Supongo que también les habrán adelantado problemas que iban a surgir, o por lo menos sin duda, en base a la experiencia de ellos. Sin duda. En este punto fue fundamental la presencia de Gonzalo Emilius, que cómo nos orientó a la Comisión Directiva de Providencia en cómo darles la confianza también de que era posible generar este financiamiento. Y la verdad que fue un envión increíble porque... porque una vez que echás a andar esto, después no podés decir, me quedé sin plata, claro, no la conseguí. Bueno, es un desafío. La comisión directiva hace esfuerzos gigantes en todo lo que tiene que ver con la financiación del presupuesto de Providencia y va logrando buenos resultados también en ir generando estos ingresos para que el presupuesto ande y el barco siga funcionando. Y vaya creciendo como debe. Porque al sumar años y alumnos, obviamente necesitarán más dinero. ¿Cómo llegás vos, para cerrar un pequeño comentario, 28 años, abogado, a estar de director de un liceo? ¿Cómo se da eso para que estés ahí, para que llegues ahí? Bueno, lo que tiene que ver con la vocación, para mí siempre fue un llamado súper fuerte a poder estar en contacto con adolescentes. Hace 10 años que trabajo en proyectos educativos con adolescentes de distintos contextos sociales. Siempre fue un móvil gigantesco y la verdad que yo no sé si no hubiera tenido, hubiera revuelto un poquito más en mí, hubiera hecho un buen discernimiento si entraba a estudiar Derecho o no. Pero la vida me encontró estudiando Derecho y haciéndome estas preguntas y ahí tuve un apuntalamiento gigante de mis viejos también, de poder ayudarme a ir guiándome a que estaba bueno culminar este ciclo y después poder seguir proyectándome en otros estudios. De hecho, ¿estás ahora estudiando educación? Sí, estamos en este momento, soy maestrando en educación en la Universidad Católica, la maestría en educación con énfasis en gestión de centros educativos. Mi madre es docente, es profesora de literatura. Venís de familia también de docentes. Y psicóloga. Y eso también fue marcando. Cuando terminé el secundario, en ese momento me quedé trabajando me ofrecieron trabajar en el proyecto educativo y eso fue llevando a trabajar en otros centros educativos, en otros, y un día encontrarme en que yo quiero hacer esto en mi vida. Claro. Como todos docentes cuando decidieron en algún momento entrar al IPA o hacer la licenciatura en educación o en algún momento ser educador en algún centro educativo. Claro. Es decir, el móvil de querer encontrarse con otro y de alguna manera acompañar al otro y cómo eso completa mucho también de la vocación personal. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos visitado acá en el Observador TV. Mucho éxito en este segundo año que empieza, con más días de clase que en la enseñanza pública. Ustedes tienen en el orden de 179. En 2014 pudimos concretar los 197 197. Exactamente.
Ya está por encima de la currícula pública. Ahí está. Así que bueno, en poquitos días ya están con los alumnos ahí en Providencia. Exacto, arrancamos el 18 de febrero con primero de liceo y el 23 con segundo de liceo. En este momento están trabajando, comenzó la preparación de exámenes el 20 de enero, ya teníamos alumnos que estaban ahí en la vuelta y docentes que el 20 de enero estaban encontrándose con ellos. Claro. No es que el chiquilín venía solo y agarraba un libro. Hay casos que pasa eso, pero nuestros gurises también estudian ahí. Sí, necesitan también de este acompañamiento. Yo lo necesitaba también cuando estaba en el liceo, de poder encontrarme con alguien concreto, de que me impulsaba y me motivaba. Y para nosotros eso es una buena noticia, que haya docentes que se estén encontrando con adolescentes para poder encontrar los mejores resultados para ellos, que sabemos que se da en este lugar y en muchísimos otros, que hoy por hoy los docentes, educadores en general están haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder llevar adelante de la mejor manera posible la educación en Uruguay. Muy bien, nos alegramos por los buenos resultados, que continúen, muchas gracias.